Bien, chicos, buenos días con todos, ¿ya? Buenos días, ya sabes, te saludo el profesor Álvaro y en esta mañana vamos a trabajar el curso de geometría. En el curso de geometría, nuestro tema relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos, ¿no? Bien, vamos a ver aprendizajes esperados. Conoce cada línea notable asociada al triángulo. Este, y tiene su, bueno, con su determinado teorema, ¿no? Aplicar correctamente el teorema en la resolución de problemas. A ver. Bueno, aquí no porque está todo torcido esto. Vamos al teorema de Euclides. ¿Ya? Bien, teorema de Euclides es el que se muestra en pantalla. En todo triángulo, este, mira, el cuadrado de la longitud de un lado que se opone a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble del producto de la longitud de uno de ellos por la proyección del otro sobre el lado que se ha tomado. O sea, todo esto es así. Por favor, mucha atención. Para aplicar el teorema de Euclides, ¿no? Primero identifica un ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí alfa. Este alfa trabaja con su lado opuesto. ¿Ya? Entonces, el teorema de Euclides dice el cuadrado de este lado, ¿ya? El cuadrado de ese lado es igual a la suma a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Como si yo estuviera haciendo el teorema de Pitágoras, algo así. Pero todo esto menos el doble de este lado, P, ¿no? Por la proyección, que sería N, ¿ya? Por si acaso. Ese es el teorema de Euclides. Eso se cumple cuando el ángulo alfa es agudo. Pero ¿qué pasaría si alfa no fuera agudo? Entonces se usa lo que se conoce como el segundo teorema de Euclides, ¿no? En este caso. O el segundo caso, ¿no? Si alfa es mayor a 90, o sea, alfa es un ángulo obtuso, o sea, lo aplicamos de la misma manera. El cuadrado de A es igual a B cuadrado más C cuadrado, pero ya no sería menos, sino ahora sería, como puedes observar aquí, más el doble de este lado, ¿no? Por su proyección, que en este caso sería N, ¿ya? Por si acaso. Esos son los teoremas de Euclides, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. El teorema de Herón. Bueno, el teorema de Herón me sirve a mí para calcular la altura de un triángulo. Y, y dice el teorema de Herón lo siguiente. El teorema de Herón dice perdón, ¿no? La altura del triángulo es igual a 2 sobre la base, 2 sobre la base por la raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C, donde P representa el semiperímetro del triángulo. Es decir, P es igual a A más B más C, todo entre 2. Ese sería el semiperímetro, ¿ya? Por si acaso. Entonces, también hay que tener en cuenta este semiperímetro. Bien. Después tenemos el teorema de la mediana. Obviamente, eso lo voy a aplicar cuando haya medianas. Mira, tengo el triángulo ABC, ¿no? De lados A, B y C, donde se ha trazado la mediana BM. El teorema dice, si esta es la mediana, yo tomo los otros dos lados. O sea, voy a tomar como referencia a A y a C. Dice que la suma de los cuadrados de estos dos lados es igual, ¿no? O sea, A cuadrado más C cuadrado es igual al doble de la mediana al cuadrado más el cuadrado de la base sobre 2. Pues el cuadrado del lado sobre el cual recae la mediana, ¿sí? A cuadrado más C cuadrado es el doble de la mediana al cuadrado más el cuadrado de la base sobre 2. Luego viene el teorema de Stewart. El teorema de Stewart es un teorema que me permite a mí conocer o calcular el valor de una cebiana. Por ejemplo, la cebiana BD, ¿ya? Para eso sirve el teorema de Stewart. Pero para aplicar el teorema de Stewart, mira todo lo que tenemos que conocer. Tengo que conocer A, tengo que conocer, o sea, tengo que conocer los tres lados del triángulo y tengo que conocer, o sea, cuando se traza esta cebiana BD, yo tengo que conocer los valores de E y F. Porque el teorema dice así, X al cuadrado por B, ¿no? Date cuenta, ¿no? Este X trabaja con B aquí, ¿ya? X al cuadrado por B
es igual a A cuadrado por E, o sea, trabaja así cruzado, C cuadrado por F, ¿ya? C cuadrado por F, menos, Profe, temblor. sí, ¿no? Parecía, no, sí, sí ha sido temblor. Pensé que era un camión, menos E por F por B. Ahí está. Ahí está. Listo, ese es el teorema de Stewart. Y bueno, un poquito, bueno, como hay más elementos, va a ser un poquito más complicadito de aplicar, bueno. Bien, teorema de la bisectriz interior, obviamente lo aplicamos cuando yo vea una bisectriz interior. ¿Qué elementos necesito de la bisectriz? Para yo hallar la bisectriz BE, necesito a A, necesito a C, necesito a M y necesito a N. ¿Ya? Por si acaso. X al cuadrado es igual a por C menos M por N. Más fácil de aplicar, ¿no? Mucho más fácil de aplicar que el teorema de Stewart. Bueno, y también está el teorema de la bisectriz exterior por aquí, ¿no? En este caso, la bisectriz exterior es igual, ya no sería A por C menos M por N, sino al revés, M por N menos A por C, donde M representa todo este segmento AF y N es el segmento CF, o sea, la parte externa. Bien. Luego dice cómo reconocer, ¿no? O sea, cómo reconocemos la naturaleza de un triángulo. O sea, cómo sabemos si el triángulo es acutángulo, rectángulo o obtusángulo, conociendo sus lados. Bueno, tú tomas uno de los lados, o el lado mayor, ¿no? Tomas el lado mayor. Si el lado mayor al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ese es un teorema de Pitágoras, porque ese es, ¿no? Teorema de Pitágoras, entonces el triángulo es rectángulo. ¿Qué pasa si a cuadrado, ¿no? El lado mayor es menor que b cuadrado más c cuadrado? Si es menor, entonces es un acutángulo. Y si a cuadrado es mayor que b cuadrado más c cuadrado, entonces tenemos un triángulo obtusángulo, ¿no? Ahí para tenerlo en cuenta. Bien, chicos, vamos ya a la parte práctica. Ahí la tenemos, ¿ya? Vamos a ver la pregunta número 1. Bien. Aquí la pregunta es, determine el valor de HC. Creo que identificamos aquí a HC sin ningún problema, ¿no? Aquí está el HC. Vamos a llamarle X, ¿ya? Bien, entonces para desarrollar este problemita, obviamente tenemos que aplicar el teorema de Euclides, ¿no? El teorema de Euclides, porque para eso sirve Euclides, ¿no? Euclides trabaja justamente con estas proyecciones, ¿no? Con la de acá o con la de acá. Bien, ahora, mi ángulo en referencia, porque acá no hay ángulo, ¿te acuerdas que en Euclides había un ángulo? Como estoy trabajando con esta proyección, yo tendría que trabajar con este ángulo. ¿Ya? Y aplicaría el teorema de Euclides de la siguiente manera. Ahora, pero hay un problema, ¿no? Ese triángulo que está aquí, ¿no? Bueno, como alfa se le opone el lado menor, entonces, bueno, es de esperar que alfa sea un ángulo agudo, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? El que está al frente. Se supone que 12 al cuadrado, recuerda el teorema de Euclides, por favor, tengo ahí en tu libro. 12 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? 16 y 20. 16 al cuadrado más 20 al cuadrado. Ahora, si este ángulo alfa es agudo, o sea, si alfa es menor a 90 grados, se cumplía pues que acá era menos 2 veces la base, ¿no? AC, o sea, 2 veces 20 multiplicada por su proyección. Y la proyección es, en este caso, X. Ahí está el teorema de Euclides. Teorema de Euclides asociado al triángulo. Entonces este es 40X, se va al otro lado como más. Tengo 16 al cuadrado. 16 por 16. Profesor, disculpe, usted ha puesto 4X. Ay, perdón. Uy, ¿qué pasó? Sí, gracias. 40X. Gracias, María. 40X es igual 16 al cuadrado, 256. 20 al cuadrado es 400, ¿verdad? 400 más 256 sería 656. Y esto es 12 al cuadrado que se va a restar, menos 144. ¿Ya?
X sería igual, a ver, 656 menos 144, acá sería 2, aquí sería 1 y aquí sería, 500. claro, y todo eso entre 40, ¿no? Y todo eso entre 40. A ver, 512 debe tener cuarta, ¿no? ¿Cuánto es la cuarta de 512? A ver. 128. 128. 128, sacando cuarta y cuarta, 128 y acá sería 10, ¿sí? Y luego sacamos mitad y mitad, 64 y abajo 5. Ahí está. Entonces, esa sería la solución para esta pregunta, 64 quintos. Entonces, lo importante es que sepas cómo aplicar el teorema de Euclides en este caso. ¿Cuándo aplicarlo? Porque hay teorema de Euclides, ¿no? Primero y segundo teorema, tenemos el teorema de Herón, tenemos el teorema de la mediana, teorema de Stewart, teorema de la bisectriz interior y bisectriz exterior. Stewart es cuando hay sevianas. Bisectriz, teorema de la bisectriz, cuando hay bisectriz, obviamente. Teorema de la mediana, cuando hay medianas. Teorema de Herón, cuando hay alturas, ¿no? Y así. Bien, chicos, pregunta número 1, ya está. Vamos a la siguiente. Bueno, obviamente el triángulo ABC es un triángulo obtusángulo, ¿verdad? Obviamente. Bien, a ver. Entonces, repasemos un momentito cuando era obtusángulo el triángulo. A ver, rápidamente. Ya, recuerda por favor, aquí lo tenemos. Mira, aquí está el triángulo obtusángulo, ¿no? Mira, observa por favor. En este caso, que se cumplía, ¿no? A cuadrado, el que se opone al ángulo obtuso. Bien, vamos a la pregunta número 2. Bien, a ver. A ver, vamos a desarrollar la pregunta número 2. Ya, a ver, vamos a... Bueno, ya, bien. En este caso me piden HB, o sea, lo que me están pidiendo es esta de acá. Muy bien. Entonces, si yo tomo acá como referencia esta proyección, debo tomar este ángulo. Y el teorema de Euclides, ¿no? Vamos a indicar ahí, el teorema de Euclides dice lo siguiente, ¿no? O sea, el cuadrado del lado que se opone al ángulo obtuso, o sea, 20 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. ¿Quiénes son el 15 y el 10? O sea, 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. Pero como el triángulo es obtuso, aquí sería más el doble de la base del triángulo ABC, que sería 10. Y todo esto multiplicado, perdón, por X. Muy bien. Entonces, 20 al cuadrado es 400. 10 al cuadrado es 100. El 100 se va a restar, quedaría 300. 15 al cuadrado es 225. 300 menos 225, 75. Es igual a 20x, ¿no? Bueno, sacando quinta y quinta, quinta de 75 es 15, quinta de 20 es 4 y el 4 se va a dividir. O sea que acá quedaría finalmente 15 cuartos. Y esa sería la solución aquí para la pregunta número 2. Chicos, pregunta número 2, teorema de Euclides. Borramos lo que está en pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, borramos. Pregunta número 3. Dice calcule la altura BH. Chicos, ¿qué teorema es este? Teorema de Herón. Con el teorema de Herón. Muy bien. Para aplicar el teorema de Herón, alumnos, lo único que necesitamos es el semiperímetro. Y el semiperímetro designado con la letra P. Uy, chispas. Problemitas. A ver, un ratito, por favor. A ver, el semiperímetro es la suma de los tres lados entre 2. 7 más 12 más 13. Todo esto dividido entre 2. Bueno, esto sale 32 16. 16. Muy bien. Y dice el teorema de Herón que la altura
es igual a 2 sobre la base. ¿Quién es la base? 13. Todo esto multiplicado por la raíz cuadrada de P, por P menos A, por P menos B, por P menos C. ¿Quién es P? 16. P menos A. Cuando digo P menos A, P menos B, P menos C, me estoy refiriendo a que P va a hacer resta o vas a restar con los tres lados, ¿no? Uno por uno. 16 menos 7, eso sale 9. 16 menos 12, 4. 4. 16 menos 13, 3. Y tenemos acá la raíz cuadrada de un producto. Bueno, primero escribimos ya. H es 2 sobre 13. No puedo simplificar 2 con 13. Lo dejamos indicado. Ahora, esta raíz cuadrada de un producto se saca raíz cuadrada a cada uno. Aquí, 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 aquí. ¿Ya? Entonces me va a quedar así. Raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de 4, perdón, 2. Y raíz cuadrada de 3 no tiene, se le deja indicar, ¿no? Luego tendría que indicarlo así, ¿no? Bueno, multiplico nomás, pues 2 por 4, 8 por 3, 24, por 2, 48. 48, raíz de 3 dividido entre 3. Como pueden observar, chicos. Teorema de Hero. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, un ratito para que descanse su cerebro unos segunditos. Decía, ¿no? Lo bueno del tema es que no es complicado saber qué teorema tengo que usar, ¿no? Porque en la figura, por ejemplo, aquí en el ejercicio número 4, dice calcule BM. Yo pregunto, ¿qué es BM? Mediana. Es una mediana. Entonces, como es una mediana, obviamente, y me piden justamente el valor de esta mediana, yo necesito aplicar, obviamente, el teorema de la mediana. Teorema de la mediana. Eso ni se diga. Entonces, un ratito. Entonces, el teorema de la mediana. ¿Cómo se aplica el teorema de la mediana? Pongan atención. No, el teorema de la mediana no empieza con la mediana al cuadrado, ¿no? No empieza así. El teorema de la mediana dice así. O sea, si esta es la mediana, yo tengo que tomar los lados que están a sus costados, a su costado de la mediana, ¿no? O sea, el 8 y el 12. Entonces, el teorema de la mediana dice que 8 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual, y memoriza esto, por favor, el doble de la mediana al cuadrado más el cuadrado de la base. O sea, la base es 14, ¿no? El cuadrado de 14 dividido entre 2. Ese es el teorema de la mediana, ¿no? Si así es de la mediana, entonces 8 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual al doble de la mediana al cuadrado más el cuadrado de la base sobre 2. Y la base es 14, bueno, la base es AC. Bien. En este caso, ya por 8 al cuadrado es 64 más 144, ¿no? 64 más 144 es igual al doble de la mediana al cuadrado, ¿ya? El doble de la mediana al cuadrado más 14 al cuadrado sobre 2. 14 al cuadrado es 196, ¿verdad? ¿Cuánto es 196 entre 2? 98. 98. 98. Correcto. Ahora, lo que voy a hacer es sumar 144 más 64 y el 98 se va a restar, ¿no? Eso sale 110. 110. 110 es igual a 2x al cuadrado. El 2 pasa a dividir 55, ¿sí o no? Es igual a x al cuadrado. Y de acá, pues obviamente el valor de x sería raíz de 55 positivo. Y eso sería todo. ¿Ya? Muy bien. Y eso sería todo con respecto a la pregunta número 4. A ver, un momentito, por favor. Ya está. Entonces, no se olviden, por favor, de cómo aplicar el teorema de la mediana. ¿Ya? Identifica la mediana y toma los otros dos lados.
¿no? Súmalos y suma sus cuadrados de cada uno. Igualalo al doble de la mediana al cuadrado más el cuadrado de la base sobre 2. Nada más. Ese es teorema de la mediana. Seguimos, chicos. 4 ya está. Bien. Calcula BF. ¿Qué línea notable es BF, chicos? Sevillana. Claro, BF es una sevillana, ¿no? Es una sevillana. Y como es una sevillana, tengo que usar el teorema ¿de quién? Stewart. Stewart, correcto. Cuando veas sevillana, usas Stewart. Muy bien, entonces avanzamos. A ver, acá el toque, ¿ya? Teorema de Stewart. Algunos ponen Stewart, otros Stewart, otros Stewart, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué dice Stewart? Dice la sevillana al cuadrado por la base, o sea, la base 6, ¿no? O sea que x al cuadrado por 6 es igual a este lado al cuadrado por 4. 7 al cuadrado por 4 más, y ahora tomamos el de acá, 5 al cuadrado por 2. 5 al cuadrado por 2 y todo esto menos el producto de 4 por 2 por 6. 4 por 2 por 6. Ahí está. 6x al cuadrado. Ahora, a ver acá. 7 al cuadrado es 49. 49 por 2. 49 por 4, perdón. 49 por 4 es 36. 196. 176. 196. Todo esto más 5 al cuadrado por 2, eso es 50. Todo esto menos 4 por 2, 8 por 6, 48. 6x al cuadrado. A ver, ¿cuánto es 196 más 50 menos 48? Eso sale 198. 198. Ahora, el 198 lo dividimos entre 2. Perdón, entre 2, ¿no? Entre 2, sacando la mitad. Uy, chispas, un ratito. 99. Sí tiene sexta, ¿no? Tiene sexta. A ver, sí tiene sexta. 33, 198 entre creo. 6, 33. Ajá. Muy bien, x al cuadrado es igual a 33. Y de acá, pues finalmente x valdría la raíz cuadrada de 33. Y eso sería todo con respecto a esta pregunta, ¿no? Pregunta 5, donde se ha empleado el teorema de Stewart. Muy bien, seguimos. Muy bien, chicos. Me dicen que calcule el ángulo tita ahí. Bueno, aquí yo te recomiendo que para aplicar tita, para calcular tita, te recomiendo que calcules esto, utilizando obviamente el teorema de Euclides, ¿ya? Ya hemos visto justamente, mira, acá está su gemelo, ¿no? Cómo hallar el lado de acá. Si tú hallas este lado, como acá es 10, ¿no? Tú puedes, o sea, imagínate que x valga 6. Si x vale 6, obviamente BH sería 8, ¿sí? Y el ángulo tita sería 53, algo así. Pero tú tienes que calcular, pues, primero x, ¿no? O sea, ya conociendo dos lados, ya puedo conocer, si yo conozco su proporción, ya puedo saber eh, qué ángulo puede ser tita, ¿no? Bien, vamos a hacer las 7 para terminar, ¿ya? Por favor, mucha atención, ¿ya? Pregunta número 7. A ver, vamos a ver si se puede ampliar un poquito más la figura. Ay, 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 ay. A ver. Pregunta número 7. Ahí está. Listo. Por favor, mucha atención, ¿ya? Bien, pregunta 7. Dice las bases de un trapecio miden 4 y 18. Y los lados no paralelos 13 y 15. A ver, las bases de un trapecio. Bueno, vamos a dibujar un trapecio, ¿eh? A ver, tenemos mi trapecio. Por aquí, ¿no? Por aquí. Por aquí. Ahí está. ¿Ya? Mi trapecio, chicos. Ya está.
Ya está mi trapecio. De base es 4 y 18. A ver, esta base es 4, esta base es 18. ¿Ya? Listo. Y los lados no paralelos miden 13 y 15 ya. Este lado 13, este lado 15. La pregunta es, dice, determine o calcule la longitud de la altura del trapecio. O sea, lo que me están pidiendo es la altura del trapecio. Ya vamos a poner esta altura de acá, ¿no? ¿Cuánto vale la altura del trapecio? Esa es la pregunta. Bueno, después lo anotamos. Mira, para hallar esa altura tú vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Vas a hacer un tracito. Vas a trazar una paralela a este lado que tiene 13 unidades. Vamos a trazar una paralela aquí. Bueno, más o menos sería por ahí, ¿no? A ver. Bueno, vamos a nombrar, perdón, los vértices. Ya vamos a decir que este es el vértice A, bueno, B, C, D. Y ahora yo estoy trazando CE, ¿ya? Estoy trazando CE de tal manera que CE sea paralelo a AB. CB paralelo a AB, ¿ya? Esa es la condición. Entonces, si yo trazo CE paralelo a AB, ¿qué sucede? Bueno, lo primero que sucede es que, como es, bueno, ABCE sería un paralelogramo. Vamos a anotarlo ahí. ABCE sería un paralelogramo, un romboide, ¿no? Un romboide. Un romboide, entonces, significa que AE tendría que medir 4 y CE tendría que medir 13. ¿Y qué me, perdón. Y pregunto, ¿cuánto tendría que medir AD? 14. 14, ¿no? Y volvamos a la pregunta. Recuerda, la pregunta aquí era, calcula la altura del trapecio. Y la altura del trapecio, alumnos, es la altura del triángulo, ¿sí o no? La altura del trapecio es la altura del triángulo SD. Entonces significa que tengo que usar ¿qué teorema para hallar la altura del triángulo? A ver. Euclides. Pero Pero, Pero, podría aplicar Euclides, ¿ah? Sí se puede. Pero vas a tener que luego aplicar este Pitágoras para hallar la altura h. Euclides no te arroja de frente la altura, ¿no? Herón sí de frente te arroja la altura. Entonces, teorema de Herón, para hallar el teorema de Herón, primero tengo que hallar el semiperímetro, chicos, por cuestión de espacio, lo hago por acá. El semiperímetro sería, ¿qué? 13 más 14 más 15, todo esto entre 2. ¿Cuánto sale esta suma, chicos? O el resultado final. 21. 21, muy bien. Y bien sabes que el teorema de Herón dice que la altura es igual a 2 sobre la base. ¿Quién es la base del triángulo? 14. Multiplicado por la raíz cuadrada de P, 21. Por P menos A, 21 menos 13, 8. 21, o P menos B, P menos C, ¿te acuerdas? 21 menos 14, 7. 21 menos 15, 6. Ya está. Ahora, sacando mitad y mitad, la altura sería un séptimo. Y acá, aquí vamos a hacer una jugada. Acá. El 21 lo voy a descomponer en 7 por 3. ¿Ya? 7 por 3. El 8, a ver, ¿qué hacemos con el 8? 4 por 2 si quieres. ¿Ya? El 7 lo dejamos así y el 6 también. ¿Ya? Entonces quedaría acá un séptimo de quién. Ahora, si te das cuenta, a ver cómo estamos con el tiempo. Uy, se acaba el tiempo. 7 por 7, 49. Raíz cuadrada de 49, 7. ¿Ya? 3 por 2, 6. Por 6, 36. Raíz cuadrada, 6. Y me quedaría finalmente el 4. Raíz cuadrada de 4, 2. ¿Qué pasa? Eso es todo lo que queda. 7 con 7 se va, 6 por 2, 12. Y esta es la respuesta. Esa sería una forma bastante abreviada, ¿no? De resolver eso. Bien, chicos. Y eso sería todo. Bueno, hay algunos que lo han multiplicado todo, ¿verdad? Han multiplicado 21 por 8 por 7 por 6, y eso es con calculadora o manualmente. Le sacas raíz cuadrada, muy bien, por ahí me han dicho, y es 84. 84 entre 7 también sale 2.
Bien, chicos, eso sería todo con respecto a la pregunta número 7 y la clase del día de hoy. Chao, chicos. Buen fin de semana, chicos. Cuídense.